especiales que tenemos en nuestra revista informativa en Base TV, nos toca hablar hoy un tema muy importante. Hace poco tuvimos un revés en el Tribunal Internacional de La Haya respecto a lo que es la demanda que se volvía por los derechos expectaticios que había, realmente no fue más, pero queda la satisfacción de haber puesto a nivel mundial en el banquillo de los acusados a Chile. Si bien es cierto, fue negativo este pedido de dialogar para que se encuentre una fórmula de que Bolivia retorne a las costas del Pacífico, es importante también informar y hacer conocer a nuestra opinión de que Bolivia tiene todavía otro problema pendiente de los muchos que hay con el gobierno, con la República de Chile. En este caso, el 6 de junio del año 2016, Chile presentó una demanda en contra de Bolivia por lo que ellos denominan las aguas del río Silala en Bolivia y ellos le denominan Siloli ya en su territorio. Bolivia no se quedó de los brazos cruzados y presentó una contrademanda alegando derecho y además explicando que no es un río internacional, sino son bofedales, vertientes de río que salen de pozos de agua y que están en pleno territorio de soberanía boliviana. Tenemos un invitado muy especial y ustedes han visto la iniciación, la introducción, por ejemplo, de mostrar lo que es la canalización, las obras por las manos humanas para atrapar los caudales del agua. Está con nosotros y vamos a hacer un ciclo y nos parece muy importante esto, el licenciado José Antonio Zamora, ex ministro de Agua, que bueno, es una persona tal vez una de las más indicadas para que podamos hablar de este tema. Bienvenido. Realmente nos gusta que esté con nosotros, porque yo sé que la gente va con expectativa a esta estación, además por el juicio que tenemos, ¿no? Chile nos demanda, argumentando que es un río de causa internacional que deberían compartir los dos países. Bolivia en su contrademanda, que sí, que también está demandándole para que ellos paguen el uso de estas aguas, que debería ser así, porque hasta ahora ni Bolivia, ni Potosí, ni ninguna institución de Bolivia recibe algo por lo que es, tener en este desierto estas aguas dulces que son tan escasas y que valen más que el oro, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir, señor ministro? Bueno, en principio, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer al canal, al programa, a ti por invitarme. Yo profundamente agradecido y a través, obviamente, del canal saludar a la población del Alto y a todos los televidentes que están ahora con nosotros. Bueno, efectivamente, como se ha mencionado en la introducción, tenemos un problema dentro de muchos de los que tenemos con el Estado chileno, particularmente en el tema del Silala, un tema muy complejo, muy difícil, que realmente está vulnerando la soberanía nacional a lo largo de muchísimos años, después de la Guerra del Pacífico, después del tratado de impuesto de 1904, que realmente ya es pues un abuso. Y cuando Chile presenta su demanda, intenta continuar con el engaño y la mentira al buscar que los tribunales internacionales apoyen el hecho de que el Silala fuera un río de causa internacional. Situación que es absolutamente falsa, situación que es una mentira. Yo hace unos días atrás he recibido a través del WhatsApp una grabación que ha sido producida por la Cancillería de Chile, en donde de una manera absolutamente sinvergüenza, si me permiten utilizar este concepto, hace mención y refuerza esa suposición de que el Silala sería un río internacional, de causa internacional, y que por tal situación
nosotros como Estado, como Bolivia, deberíamos incluso proteger esas aguas para que Chile las reciba, ¿no es cierto? Y hace la demanda y bueno, entendemos que también el gobierno del presidente ha hecho ya la entrega o está trabajando ya en el tema de la contrademanda, ¿no es cierto? Precisamente para aclarar esta situación, que esperemos la justicia internacional en el tribunal que corresponda, finalmente pueda con certeza decir la verdad, que es lo que Bolivia señala, ¿no es cierto? Yo he tenido la oportunidad como ministro en su momento de estar varias veces en Silala y con certeza, porque lo he ido a ver, puedo decir que esas aguas que efectivamente nacen de lo que nosotros, o que los geólogos en realidad conocen de permafrost, ¿no es cierto? En una cantidad tremendamente importante, ubicadas en la zona de Surlipes, en Potosí. Esta permafrost, que es básicamente, son capas de suelo que están congeladas desde hace muchísimos años, 10.000 años atrás, precisamente por la acción del sol y por el incremento de la temperatura, particularmente ahora por el tema del cambio climático va a ser más, está haciendo que esas aguas se vayan descongelando, o ese suelo se vaya descongelando, generando que obviamente a través de algunas fisuras en la roca pueda salir a la superficie. Y al salir a la superficie lo que hacían esas aguas ha sido alimentar varios bofedales, esencialmente dos bofedales importantes y grandes, en los que en su momento había diversidad, ayudaba a mantener el tema de la humedad en la región y claro, formaban un ecosistema muy interesante. Sin embargo, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, en 1907-1908, la prefectura de Potosí hace entrega de una concesión de aguas a la empresa de trenes, a través de la cual se hacía el servicio de Antofagasta, Arica, Bolivia, porque en ese momento efectivamente los trenes funcionaban con vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces realmente el agua era importante para que esos trenes puedan funcionar, y por efecto del tratado del 1904 se suponía que Chile tenía que hacer la línea ferroviaria que llegara hasta La Paz, situación que además iba a permitir que supuestamente los emprendimientos mineros de Bolivia puedan llevar su carga hacia los puertos de Chile, ¿no es cierto? Y ahí también hay que analizar, porque lamentablemente, y hay que decirlo, durante la época republicana, durante la época de la dictadura, durante la época del neoliberalismo, la quinta columna chilena ha estado siempre presente en todos los diferentes gobiernos, y hay que decirlo con absoluta sinceridad y verdad, y no podemos ni escandalizarnos de este tema, pero hay que decirlo. O sea, la quinta columna chilena siempre ha estado presente en estos gobiernos, que no han hecho nada absolutamente por recuperar ni un litro de lo que a través del Silala durante tantísimos años ha estado yendo hacia Chile. Pero ¿qué es lo que ocurre? A partir del 1908, cuando se hace la concesión, y que en realidad, si no me equivoco, era por 70 o 78 litros segundos entonces, que tenía que servir para alimentar sus locomotoras, Chile, sin haber pedido permiso a nadie, sin haber hecho consulta absolutamente con nadie, ingresa al territorio boliviano, y ahí hay que investigar, ahí sí hay que ver, porque está muy claro que ha habido ahí una antipatria, o varios, que con su silencio han sido cómplices de esta situación, y han permitido, haciéndose los ciegos y los sordos, de que Chile entre a territorio boliviano y construya unos canales, coloque tubería, ¿no es cierto?,
a través de las cuales mataron esos bofedales y eliminaron esos ecosistemas que se generaron en esos bofedales, esos sistemas de vida. Entonces, generando además una mayor desertificación en el sector, llegando incluso, obviamente, la compañía chilena de tren a utilizar la queño y la quisuara que había en el lugar como material de quema para sus locomotoras, haciendo pues un tremendo daño ecológico que los ambientalistas que aparecen ahora diciendo una y otra cosa en su momento no dijeron nunca nada de esta situación. Pero bueno, por eso hablo de los quintacolumnistas chilenos que han estado permanentemente presentes en los diferentes gobiernos. Entonces, a través de esas construcciones que hicieron los chilenos en el territorio nacional, en nuestra patria, abusando, como siempre lo han hecho, lamentablemente, de nuestra condición y utilizando a sus quintacolumnistas, hacen que estos bofedales se mueran porque conducen las aguas que estaban acumuladas en esos bofedales, que son bofedales estáticos, y generan lo que graciosamente para mí llaman el río Silala, ¿no es cierto? En la parte chilena, Siloli. Y aquí, si me permite, Ricardo, como anécdota, comentarle lo siguiente. Cuando yo llegué al viceministerio de Agua, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hay un arquitecto, amigo mío, con el cual estábamos haciendo una obra en casa, que al enterarse de la situación a la que había llegado, él me hace un comentario con relación al hecho de que en el Surlipes, en donde se han construido varios hoteles de sal, y él fue encargado de varias de esas construcciones, él me decía que el nivel freático en la zona era muy alto, y cuando cavaba 2, 3 metros para esas construcciones, fluía agua. Este arquitecto Carrasco, un boliviano excepcional, anduvo dando vueltas durante mucho tiempo, entonces yo tenía siempre clavada esa espina, me preguntaba por qué, y el presidente en varios momentos ha sido muy claro también con el hecho de que el ministerio tenía que haberse hecho un trabajo de investigación, de análisis sobre los recursos hidrológicos que existen en el lugar. Seguramente en otro momento hablaremos de ese estudio que se hizo y que se lo presentó, pero creo que es importante ahora señalar con claridad de que lo que dice y lo que defiende el gobierno chileno es una mentira, que se han aprovechado de esas aguas que pertenecen absolutamente a Bolivia, porque además de ser aguas que se generan, como les decía, en las capas congeladas, en el permafrost existente en la zona, que es una cantidad importante, aguas que al surgir hacia la superficie han dado lugar a la generación de bofedales que, como decía anteriormente, el gobierno chileno, el Estado chileno, los anuló al hacer la conducción de esas aguas con las que se ha alimentado la empresa privada chilena, Luxic, aguas que además han servido a lo largo de muchos años para apoyar la explotación minera que hace Codelco, particularmente en Chuquicamata, en el tema del cobre. O sea que con agua boliviana, Chile se ha favorecido absolutamente a lo largo de estos últimos más de 120 años, y no estoy haciendo mal el cálculo mental en este momento. Y ningún gobierno, y eso hay que decirlo con claridad, y esto no es un tema de campaña, es un tema de que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Ningún gobierno en la época de la República, en la época de la dictadura, en la época del MNR, y en la época de los neoliberales, ningún gobierno se preocupó de eso, lamentablemente. Es el gobierno del presidente Evo, y hay que decirlo con certeza, con absoluta verdad, quien se ha ocupado de este tema, y particularmente a mí me consta porque en su momento hubo una instrucción para hacer ese estudio. Y a través de eso es lo que estoy comentando, por eso mismo, porque tenemos la certeza de que esas aguas son absolutamente nacionales, se generan en ese permafrost,
y al ser aguas que surgen de esa naturaleza, Bolivia puede hacer con ellas, si me permiten el término, lo que quiera. Debería ser así, ¿no? Así es. Estimado, para aclaración de los amigos televidentes, he escrito yo un pequeño libro, un librito, donde ya se menciona por escritores chilenos, estudiosos chilenos, que esto del Silala ya era estudiado antes de la guerra del Brasil, que inclusive se sospecha que ya ha sido canalizado en esas épocas, ¿no? Con piedra y cal. Chile necesitaba para sus locomotoras el agua, porque ellos usaban el agua salada, que dañaba, ¿no? Y ustedes saben, los que viven, o los que han visitado, por ejemplo, algún puerto, ve que se hace una especie de sarro, además el fierro se empieza a oxidar, claro, obviamente. ¿no? Ellos necesitaban un agua dulce y que es escasa y además muy rica, por ejemplo, y descubrieron y hicieron para las locomotoras exclusivamente. Hasta hace unos 20, 30 años atrás todavía miraban las locomotoras que botaban ese vapor, pues agua, después vinieron las de diésel y ahora son eléctricas todas. Entonces por eso Bolivia dio en concesión por 99 años. Hace el año 92, si no me equivoco, Bolivia, haciendo un acto de soberanía, creó una empresa del agua, Dutex, que emitió facturas a Codelco, la empresa que explota el mineral del cobre, no recuerdo otra empresa más, por el pago de estas aguas. Pero allá pegaron el grito al cielo, dijeron que está bajo leyes chilenas, que no aceptan todas las cosas. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, la verdad, efectivamente, yo particularmente pienso que con relación a este tema de Dultex, ¿es verdad? Dultex, sí. Ha sido nuevamente la quinta columna chilena aquí en Bolivia la que ha trabajado, porque desde siempre Chile está intentando hacer que los gobernantes de Bolivia reconozcan a toda costa que el Silala es un río. De hecho, lamentablemente se han cometido errores en su momento cartográficos, se han cometido errores en una serie de resoluciones, decretos y normas y leyes aquí en Bolivia, en donde lamentablemente se comete el error de señalar como límites, por ejemplo, el río Silala. Río. Como río Silala. Un error muy... Y que es un error tremendo y que precisamente a través del trabajo que se realizó en su momento cuando yo estuve en el ministerio, se pidió a estas instituciones que se hagan esos cambios. ¿Pero por qué digo esto? Porque claro, en su momento se hizo ese cálculo famoso de lo que supuestamente Chile habría consumido en agua desde el momento en que hizo esa concesión y que nunca la pagó. Pero además, entre paréntesis, señalar de que las aguas del Silala son aguas excepcionales, son aguas que están mucho más allá de lo que podríamos nosotros considerar agua potable inclusive, son aguas fósiles, son aguas dulces absolutamente ideales, y estas aguas han sido conducidas por Chile. Y con esas aguas, durante mucho tiempo, hasta ahora entiendo, la empresa privada chilena, la de Luxic, ha estado proveyendo de agua a ciudades como Calama, incluso, si no me equivoco, Cobija. Mejillones, ¿no es cierto? Además, obviamente, de utilizar esas aguas tan perfectas para alimentar su industria, mostrando absolutamente todo su señorío de abuso, si me permite, ¿no? Para disponer de un recurso nacional boliviano, absolutamente boliviano, y hacer con esas aguas lo que ellos han querido. Entonces, lamentablemente, ese tema, como usted señala, cuando se sacan esas supuestas facturas con la intención de cobrar durante muchos años ese consumo que Chile ha hecho, quedó ahí y porque claro, una buena intención y porque la quinta columna chilena insertada en los diferentes gobiernos evitó que esto llegue a esa naturaleza. Tengo entendido que el 2010 se hace ahí un acuerdo supuestamente de reconocer en un 50%, que tampoco me parece lo ideal, que no me parece lo mejor, pero
En todo caso, se pensaba en lo que era la diplomacia, en lo que es la diplomacia de los pueblos, porque una cuestión es la diplomacia que se ejerce de gobierno a gobierno, de país a país, y otra cuestión diferente es la diplomacia de los pueblos, ¿no? Donde se entiende uno. Claro, yo leí hace un tiempo atrás un artículo en el que una autoridad chilena, regional chilena, si bien apoya la política de Estado de su país, que obviamente significa para ellos que las aguas que provienen del Silala son de un curso, de un río en curso internacional, pero este señor decía, yo a pesar de eso, tienen que explicar por qué quieren favorecer a la empresa privada de Chile y no a favorecer al pueblo chileno, que es el que obviamente en el norte de Chile necesitan agua porque es una región desértica. Pero Chile, utilizando nuestras aguas, ha logrado en muchos casos cambiar ciertos ecosistemas que existen allá, degradando los nuestros. Como el río del Lauca, cuando nos como quitaron el el valle de Azapa, que era un desierto, ahora es un vergel, oasis, vergel, ¿no? vergel, se produce con aguas bolivianas. Exactamente, ¿No ¿no? es cierto? Y nosotros no hemos dicho absolutamente nada, seguimos dejando que nos despojen. Y no es que hay que hacer un discurso de como que queriendo buscar la pelea con Chile, porque inmediatamente los columnistas chilenos van a salir por ese lado. Es que nosotros tenemos que seguir insistiendo, me parece, en el hecho de que se tienen que respetar nuestras cosas. Bolivia tiene que de una vez utilizar esas aguas, tiene que sentar soberanía, ya lo ha hecho cuando ha puesto el presidente Evo, ha instruido que se coloque un puesto militar adelantado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. A través de la gobernación de Potosí se han instalado un puesto para el tema de crianza de truchas ahí cerca. Y envasar, ¿no? Y industrializar el agua también. También está el tema de la industrialización del agua que la gobernación de Potosí también está manejando. Incluso yo recuerdo que para, no sé si el segundo o tercer Dakar, ya la gobernación de Potosí llegó a presentar botellas de agua envasadas. Y había sido, o sea, por los años que pasa, por los filtros, por la tierra, claro, la arena, que se había sido una agua casi pura. Es agua excepcional. Es una agua muy sana, todo, ¿no? Sí, recomendada inclusive, ¿no? Es como yo alguna vez leía, por ejemplo, los grandes restaurantes bajan los hielitos para poner, enfriar, qué sé yo, un whisky de los cerros más vírgenes, más alejados, ¿no? Y esta agua también es casi pura, que es de lo mejor que hay, inclusive saludable, sana para ciertos actores. Le digo, es agua fósil, 10.000 años, agua absolutamente, es agua excepcional. Nosotros cerca, muy cerca, tenemos problemas, para empezar, en las comunidades, en Quetena Grande, en Quetena Chico. Bueno, a través del ministerio hemos intentado llegar, tenemos Laguna Colorada, que es un lugar excepcional, que lamentablemente, porque el río que le provee de agua está sufriendo algunos problemas por el tema del cambio climático, se ha reducido bueno, ahí normalmente no hay mucha precipitación. Hemos logrado también paralelamente que se instale una estación meteorológica en el lugar para poder llegar a medir varios indicadores, el tema pluviométrico. Les digo, Laguna Colorada, esas aguas del Silala que surgen precisamente de estos permafrost, de estos bofedales que le comento, debieran ser usadas, por ejemplo, para mantener Laguna Colorada. Claro, ahorita está, lamentablemente, es un sitio Ramsar reconocido, obviamente mundialmente, y está atravesando por una crisis bastante compleja, teniendo agua ahí cerca. Tenemos ciudades como Uyuni, tenemos ciudades como Tupiza, tenemos ciudades como Cotagaita que sufren por el tema de agua, cuando nosotros tenemos agua que podíamos canalizarla, así como lo han hecho los chilenos, obviamente en sus emprendimientos privados, abusando de esto. Nosotros podríamos hacerlo porque además nuestra agua y podemos hacer con ella lo que queramos. Podríamos llevar agua hasta estos lugares. Así es. ¿No es cierto? Podríamos utilizar agua para hacer alguna represa, incluso utilizando esta agua excepcional para generar algo de riego. En fin, se ha trabajado todo esto, ¿no es cierto? Se ha desarrollado un plan en relación a esta situación, pero yo creo que es importante como bolivianos reflexionar
y estar absolutamente ciertos de que las aguas del Silala son aguas absolutamente bolivianas y que los bolivianos como tales podemos tomar decisiones sobre esas aguas. Y en su momento lo hicimos porque hay un caudal entre 200, 210, 220 litros segundo que van saliendo a través de esos canales artificiales que construyeron los chilenos. Y en algún momento logramos desviar parte. Y lo digo así abiertamente para poder volver a dar vida a esos bofedales. Y las dimos, y la Cancillería de Chile inmediatamente hizo un reclamo. Miren cómo miden ellos las cosas. Una última anécdota. Viajo a este lugar ahí donde están estos canales y voy a verificar porque realmente han construido más de 4 kilómetros dentro del país, canales. Y llego al lugar específico ahí de la frontera, del lado chileno un cartel que decía propiedad privada, porque más allá en el lado chileno hay un desarenador mucho más grande, y con amenaza de disparo. Eso más todavía. Y del lado boliviano decía CERNAP, y ahí decía welcome. Welcome, bienvenido. Esa es la idea con la que lamentablemente hemos trabajado, ¿no es cierto? Y siempre, y yo tengo que reconocer, y todos tendríamos que reconocer los esfuerzos del presidente Evo, porque recuperemos, porque realmente hagamos uso de lo que es nuestro y que ya esos abusos que han ido ocurriendo durante tanto tiempo dejen de suceder. Y como bolivianos reconozcamos esta situación. Muy bueno, tenemos algo para charlar. Para el otro sábado, estimado, hablaremos de qué es un río. ¿Cómo no? ¿Qué es un río? El Programa Estratégico de Desarrollo Integral de Chilala, que nos parece muy importante. Y lo invito pues para el próximo sábado a la misma hora y estaremos hablando. ¿Está bien? Con todo gusto, aquí estaré presente. Nosotros vamos a una pequeña pausa informativa en la CTV.